Esclavistas en el paraíso. El comercio peruano de esclavos en Polinesia. Henry Evans Maude. Bienvenidos a otro capítulo de Esto es Historia. Hoy vamos a tocar un tema bastante duro y poco conocido: la trata de isleños polinesios, gente llevada a la fuerza a Perú como mano de obra a mediados del siglo XIX. Fue algo que devastó comunidades enteras, ¿no? Y tuvo un impacto especialmente terrible en Rapa Nui, la isla de Pascua. Nos basamos en el libro Slavers in Paradise de H.E. Maude. Y bueno, la idea es explorar juntos el cómo, el por qué, cuándo pasó, quiénes participaron y dónde ocurrieron estos hechos tan trágicos. Queremos entender bien esta conexión oscura entre el Pacífico y Sudamérica. Queremos ver qué trabajos les obligaron a hacer, cómo eran esos supuestos contratos que firmaron, si es que entendían algo. Y el papel del gobierno peruano en todo esto. ¿Lo permitió? ¿Sabía? ¿Quién estaba al mando en Perú en ese momento? Vamos a tratar de desentrañar eso. Para empezar, vayamos al origen. ¿Por qué Perú estaba buscando trabajadores tan lejos cruzando todo el océano? Bueno, la situación en Perú era complicada. Después de la independencia y sobre todo, cuando se prohibió la inmigración china por ahí de 1856, se generó una crisis de mano de obra tremenda. Piensa en la agricultura en la costa y más que nada, la extracción de guano. El guano era oro en esa época, ¿no? Necesitaban gente, y mucha. Y ahí es donde surgen empresarios como un tal J.C. Byrne, irlandés creo, que proponen traer colonos polinesios. La idea que vendían era que eran, digamos, más dóciles, más fáciles de contratar. Claro, contratar entre comillas enormes, me imagino. Una fachada. Exacto. Una fachada que escondía algo mucho peor. ¿Y esto cuándo ocurrió exactamente? ¿Quiénes estaban detrás de estas expediciones? Fue un periodo muy corto, pero intenso y devastador. Principalmente entre 1862 y 1863, participaron unas 33 naves. La mayoría sí eran peruanas, pero ojo, también había chilenas, una española, incluso una de Tasmania. Y recorrieron Polinesia de arriba a abajo, llegando a unas 51 islas habitadas. Lo curioso es que evitaron Hawái. Ah, Hawái no. ¿Se sabe por qué? Quizás porque era un reino más organizado, con más presencia occidental, más difícil de engañar o de atacar, digamos. Entiendo. Y bueno, la pregunta clave: ¿cómo conseguían a la gente? ¿Empezó siendo voluntario de alguna forma? Pues, al principio usaban el engaño, sí. Ofrecían baratijas, ropa, herramientas, a veces a cambio de comida o agua, o simplemente para que la gente subiera al barco por curiosidad. Cuando ya tenían un buen número a bordo, zarpaban de repente. Así de simple y brutal. Pero esa farsa no duró mucho. Rápidamente pasaron al secuestro directo, violento, lo que se conoce como blackbirding, captura pura y dura. Esa transición del engaño a la violencia abierta. El libro de Maude debe tener detalles escalofriantes. ¿Hay ejemplos concretos? Sobre Rapa Nui, por ejemplo. Sí, los detalles son terribles. En Rapa Nui, fíjate, en diciembre de 1862 actuaron varias naves coordinadas. La nave Teresa, por ejemplo, usó el truco del trueque. Atrajo a unos 200 isleños a bordo y se los llevó. Y para ocultar lo que hacían, los capitanes hasta usaban nombres falsos para las islas. A Rapa Nui la llamaban Isla Independencia en sus bitácoras. ¡Increíble! ¿Y en otros lugares? Pues mira, en las Marquesas llegaron a usar brandy mezclado con opio para drogar y someter a la gente. En Nuku'alofa, en lo que hoy es Tuvalu, se aprovecharon de que la gente estaba esperando a un misionero cristiano. Llegaron los negreros, se hicieron pasar por él o sus enviados y engañaron a muchísimos. ¡Qué crueldad tan calculada! El impacto en esas sociedades tan pequeñas, muchas de ellas, debió ser inimaginable. Absolutamente devastador. Maude calcula que se llevaron a unos 3.634 isleños en total. Para islas pequeñas como Nuku'alofa fue casi el fin. Perdieron casi el 80% de su gente, 250 de 315 habitantes. Tongarreva perdió como el 67% y Rapa Nui fue una de las más golpeadas. Se estima que se llevaron a 1.407 personas. Una barbaridad. Imagínate, se llevaron líderes, gente sabia. ¿Y las condiciones en los barcos? Inhumanas, hacinamiento terrible, sin apenas agua ni comida.
Enfermedades como la disentería se propagaban rapidísimo. Y bueno, la brutalidad de la tripulación. Un infierno flotante. ¿Y los que sobrevivían a esa travesía? ¿Qué pasaba con ellos al llegar a Perú? Eran vendidos. Así de claro. Vendidos en el puerto del Callao como mano de obra baratísima. Los informes de la época dicen que eran tratados absolutamente como esclavos. Los mandaban sobre todo a trabajar en haciendas agrícolas de la costa. Lo del guano parece que fue menos directo de lo que a veces se piensa, pero estaban en ese sistema de explotación. Sufrían maltratos constantes, la comida era pésima, se habla de arroz de la peor calidad y la mortalidad altísima. Morían por enfermedades como la viruela para las que no tenían defensas, claro, pero también por las condiciones de trabajo. Mood dice que muchos simplemente morían de pena, de tristeza, de desesperación. Morir de pena. Es desolador. Los empleadores, fíjate qué cinismo, se quejaban de que se dejaban morir, como si fuera culpa suya. ¡Qué crueldad! Ahí trabajaban hasta morir, literalmente. ¿En qué condiciones? Hay registros. Sí, hay informes importantes, como el reporte Henry, una investigación británica. Describe gente casi desnuda, mal alimentada, sin cuidado médico alguno. Y es clave esto. No trabajaron en las Islas Guaneras, como a veces se dice. De hecho, parece que los consideraban no aptos para ese trabajo tan duro. ¡Qué terrible! ¿Mencionaste trabajar hasta morir? ¿La mortalidad era tan alta? Altísima, aterradora. No tenían defensas contra enfermedades de acá, como la viruela, la disentería. ¿Y qué hay de los contratos? Se supone que había algún tipo de acuerdo, ¿no? J.C. Barnes obtuvo uno de los primeros permisos. Y sobre el papel se hablaba de contratos, 5 años, $4 al mes y promesa de repatriación. Suena casi legal, si no fuera por todo lo demás. Claro, pero era una farsa, una completa farsa legal. ¿Cómo así? ¿En qué sentido una farsa? Primero, los obtenían con engaños, con presión. Los isleños no entendían qué firmaban, ni el idioma muchas veces. Y segundo, los agentes que supuestamente debían verificar que era voluntario, eran pagados por los mismos traficantes. O sea, juez y parte. Exacto. Al llegar al Callao, los Rapa Nui y otros polinesios también eran simplemente vendidos, como mercancía. El precio variaba: edad, sexo, fuerza. Incluso gente en Perú en esa época lo denunció como un comercio de esclavos disfrazado. El reporte Henry fue muy claro. Dijo que esos contratos eran inválidos, total y absolutamente. Entendido. Esto nos lleva directo al gobierno peruano. ¿Cuál fue su rol? ¿Estaban al tanto? Sí, inicialmente, bajo la presidencia de Ramón Castilla, el gobierno como que vio con buenos ojos traer colonos polinesios. Buscaban mano de obra barata, una alternativa a los trabajadores chinos. Así que dieron permisos. Otorgaron licencias, sí, como la de Bern. Incluso sacaron una ley en marzo de 1861 que pedía el deseo espontáneo del trabajador, pero sin controles reales. No se aplicó. Entonces, ¿se puede decir que el gobierno facilitó que esto empezara? Bueno, al dar esas licencias sin supervisión efectiva, sí, digamos que creó las condiciones. Luego la cosa se descontroló. ¿Y cómo reaccionaron cuando se supo la verdad, la brutalidad? Hubo presión. Diplomáticos como el francés de Lesseps denunciaron fuerte. Y con la evidencia de las muertes, la crueldad, ya no podían ignorarlo. Para entonces, el ministro de Relaciones Exteriores era Juan Antonio Ribeiro, y bajo su gestión, el gobierno tuvo que reconocer el desastre. ¿Y qué hicieron? Intentaron arreglarlo. En abril de 1863, Ribeiro prohibió el tráfico y ordenó repatriar a los sobrevivientes. ¿Pero? Pero fue otro desastre. La repatriación fue caótica. Muy pocos lograron siquiera volver a embarcarse. Y para colmo, se desató una epidemia de viruela. Creo que la contrajeron justo antes de salir de Perú o en los barcos. Barcos hacinados, sin condiciones. ¿Sí? Murieron casi todos los que intentaban regresar. De más de 1,400 Rapa Nui llevados a Perú, se calcula que volvieron quizá 15. La repatriación tuvo consecuencias nefastas también. Exacto. Fue el golpe de gracia, casi. Uno de los barcos que debía repatriar a los pocos supervivientes, pascuenses, el Bárbara Gómez, llevaba enfermos de viruela. Al llegar a Rapa Nui, la enfermedad se extendió como la pólvora entre la población que quedaba.
Mató a otras 1000 personas, más o menos. O sea, el intento de arreglarlo lo empeoró todo. Justamente. Suma los 1407 secuestrados, de los que solo volvieron 15 vivos de Perú, más los muertos por la epidemia. La sociedad Rapa Nui quedó al borde del colapso. Una catástrofe demográfica y cultural sin precedentes. Una herida que tardó muchísimo en cerrar, si es que cerró del todo. Nos deja pensando, ¿no?, en cómo la búsqueda de mano de obra puede llegar a extremos inhumanos y la responsabilidad que tienen los estados en permitir o detener estas cosas. Te esperamos nuevamente en Esto es Historia. Deja tu comentario y síguenos en Facebook, Spotify y YouTube. En los comentarios encontrarás los enlaces a las referencias bibliográficas. Si te interesó el video, dale me gusta y suscríbete para más contenidos.